bienvenidos, hermanos, a un domingo más de un domingo especial, el día de resurrección. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a que se gocen con nosotros a celebrar juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que con la muerte y resurrección de nuestro Señor, Él nos da vida a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, disfruten ese tiempo, alabemos a nuestro Dios de todo corazón, dispongámonos para entender lo que Dios tiene que decirnos para nosotros el día de hoy. Así todos cordialmente bienvenidos. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a escuchar el Espíritu para nosotros. Escuchemos una lectura que tendremos el día de hoy para poder empezar este servicio y luego después empezamos ya con los cantos. Así que vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a hacer esta lectura y luego tendremos el tiempo para algunos de los cantos que vamos a tener. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Amén, ¿verdad? Damos honra y gloria a nuestro Dios, hermanos, porque Él ha resucitado y nosotros estamos también. Él nos resucitó a nosotros, hermanos. Y por eso damos honra y gloria a nuestro Dios y exaltamos su nombre, hermanos. Vamos a decirle a nuestro Dios: exaltado está, Señor. Ahorita tú estás, Señor, a la diestra del Padre, y nosotros somos perdonados por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Pero tú no te quedaste en la tumba, sino que tú resucitaste al tercer día y nos diste vida juntamente contigo. Vamos a exaltar a nuestro Dios ahí donde está. Dígale: Señor, gracias te damos por el sacrificio que has hecho tú en la cruz del Calvario, Señor. Porque a través de esa muerte, a través de la sangre preciosa, yo tengo vida eterna, Señor. Con solo aceptarte en mi corazón, con solo creer que tú eres el dador de la vida, Señor. No sé si le exaltado estás, Señor. Tú estás coronado, Señor. Tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Dígale: mis culpas tú borraste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Señor, tú fuiste inmolado
Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto volverás, Señor. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Vamos, iglesia, díganle, inmolado fuiste. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra, digno de toda la gloria. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Fue el Cordero que no tuvo mancha, hermanos, que pagó por nuestros pecados. Él tomó el intercambio, el que nosotros merecíamos, la muerte, mas Jesucristo vino a morir por nosotros. Y Él vino a darnos vida eterna. Vamos a entonar este canto, dice este canto: glorioso intercambio.
Él se ofreció por nuestros pecados, hermanos. Él se ofreció por ti y por mí para darnos vida eterna. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo se hizo hombre, un enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía Sí, sí, aleluya, glorioso intercambio. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo declarado justo soy en él. Damos gracias, Padre Santo, porque por tu gran sacrificio somos declarados justos, Señor, delante del Padre, Señor. Tú pagaste por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Señor, hoy venimos y honramos tu nombre, damos gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes.
tú eres el Dios santo. Oh Jesucristo, tú eres el que das vida eterna, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Señor, y hoy recordamos que tú vives para siempre, Señor. Y cada día, Señor, tú estás en nuestros corazones y nosotros debemos de compartir el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, hoy nosotros tenemos vida. Por esa muerte que Él tuvo, al morir Él nos dio vida a nosotros. Y eso se lo debemos todo a Él. Así es que vimos esto, lo voy a repetir un poquito porque estaba en mute el micrófono, no sé si me escucharon, pero vimos el viernes en la oración que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, las profecías que había acerca de Él, de ese sufrimiento que Él iba a tener, y cómo sufrió físicamente, pero también sufrió emocionalmente, pero sobre todo sufrió espiritualmente, cargando el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, cargando con nuestras culpas, con nuestras vergüenzas, con toda nuestra condenación. Él la llevó y eso fue un sufrimiento grande para Él. Pero ¿saben? Lo interesante en todo esto es que Él no se quedó ahí en la tumba. Él resucitó y un día como hoy se levantó de esa tumba, venció la muerte, venció el pecado, pagó todo el precio de nuestra culpa, y ahora usted y yo somos libres en Cristo, estamos vivos, tenemos vida eterna, no hay condenación para nosotros gracias a que Jesús resucitó. De nada hubiera servido que Jesús hubiera muerto como lo hizo y no hubiera resucitado. Hubiera quedado en la historia como un gran héroe, como un gran profeta, pero no como nuestro Salvador. Gracias a Él, usted y yo hoy tenemos vida. Así es que hoy vamos a ver los efectos de esa resurrección. El Señor Jesucristo resucitó, ya lo dijimos. Cualquier otro héroe o cualquier otro líder religioso de los famosos hoy en día, aparte de Jesús, están enterrados todavía. Sus huesos siguen aquí en la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba. Su tumba está vacía porque Él resucitó, porque Él se levantó y de esta manera Él nos dio vida a nosotros. Así es que vamos a ver algunos resultados, qué beneficios hay acerca del hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado. Hoy es un día de victoria porque Jesús venció la muerte y nos ha dado vida. Él ha venido a darnos vida eterna. Por eso hoy nosotros podemos tener vida en Él. Así que vamos a ver algunas cosas que resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es que con la resurrección de Jesús, Él demostró que Él era Dios. Él demostró que verdaderamente era Dios. Nosotros creemos que Jesús es 100% humano, pero también que es 100% Dios. Y al resucitar, Él demostró. Mucha gente no creía en Él. Aún sus hermanos no creían en Él como Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios. No creían en Él. De hecho, al final cuando lo condenaron fue cuando Él dijo o afirmó que si era el Mesías, y dijeron que era una blasfemia y terminaron crucificándolo por eso, porque nadie creía en Él. Y al momento de Él resucitar demostró que sus palabras eran verdad, eran ciertas. Él en algunas ocasiones dijo, perdón, yo he venido de parte de Dios. Él dijo, Él se identificó como el Mesías, pero Él dijo, yo soy el único camino a Dios. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad y la vida, yo soy el agua viva.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas declaraciones causaban mucho problema en las personas, especialmente en los religiosos que lo escuchaban decir eso, porque no creían que Él era Dios, no creían que era el Mesías. Y cuando Él decía estas cosas, ellos lo miraban como un simple humano, como una persona que no podía cumplir lo que Él decía. Pero cuando Jesús resucita, Él no solamente dijo ser hijo de Dios o ser Dios, sino Él lo demostró al resucitar. Jesús prometió que resucitaría, y él le dijo a sus discípulos en Mateo 17, 22, Mateo 17, 22 al 23, dice: estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron por eso. Mira lo que está diciendo aquí. Él está diciendo: voy a dejar que me maten, pero voy a estar muerto por 3 días, pero luego voy a resucitar. Eso nadie lo podía prometer, solamente Él. Y así Él demostraría, y estaba demostrando a la gente que era verdaderamente Dios. Mucha gente lo había escuchado decir de esto, incluso aquellos que lo crucificaron. Cuando ya lo habían crucificado, vinieron ante Pilato y le dijeron: escuchamos que dijo que iba a resucitar al tercer día, así que mejor ponle guardia en la tumba, porque no vaya a ser que sus discípulos vayan y lo saquen. No creían que iba a resucitar, pero creían que lo podían sacar y luego contar una mentira de que había resucitado. Ellos lo habían escuchado, todo el mundo había escuchado que él iba a resucitar. Entonces, cuando Jesús cumplió su palabra, que lo vemos que lo hizo, resucitó, Él estaba demostrando que Él era Dios. Después de que Él resucitó, hay muchas pruebas, ¿verdad?, de que Él lo hizo. Él se quedó en la tierra, no resucitó y se fue inmediatamente al cielo. Resucitó y se quedó 40 días más aquí en la tierra. Comió con la gente, habló con las personas, lo tocaron. Pasó tiempo con la gente, habló con muchas personas, e incluso fue a pescar con ellos, caminó con ellos. No era un fantasma. Tomás le dijo Jesús: tócame, porque mira, no soy un fantasma. Tomás vino y lo tocó y se dio cuenta que había resucitado realmente. Y dice la palabra de Dios que más de 500 personas vieron a Jesús después de haber muerto, después de esos 3 días en la tumba y después de que había resucitado. Había pruebas evidentes. Hechos 1:3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y habló acerca del reino de Dios. Pero mira lo que nos dice Pablo también en 1 Corintios 15, 3 al 8. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según la Escritura, y que apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mira lo que está diciendo Pablo. Dice: yo mismo lo vi, muchas otras personas lo vieron. Y le está diciendo: muchas de estas personas a las cuales Jesús se les apareció aún viven. Les estaba diciendo en pocas palabras: si quieren, vayan y pregúntenles a ellos. Ellos lo vieron, no solamente fui yo, muchos otros están vivos y ustedes pueden preguntarle y darse cuenta que lo que les digo es verdad. Miren, vamos a pensar un poquito en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, era un anticristiano. Es decir, odiaba a los cristianos. Hacía todo por capturarlos, hacía todo por castigarlos, los metía a la cárcel, incluso los mataba, porque no soportaba a los cristianos. ¿Por qué Pablo se hizo cristiano? Porque vio al Señor Jesucristo resucitado, porque él se vio que el cristianismo no era una farsa, no era una herejía, era una verdad. Y él lo pudo creer y por eso él se convirtió y se entregó a Cristo. Por eso él fue dice, el último que se le apareció y pudo convertirse. Incluso dicen que Jerusalén, después de que Cristo resucitó, casi la mitad de las personas se hicieron cristianas. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús resucitado. Eso es una prueba convincente de que Él había resucitado. María Magdalena lo vio el domingo muy temprano. Jesús habló con un grupo de mujeres. Pedro habló con él.
En camino a Emaús habló con 2 hombres, se reunió con los apóstoles y se reunió con más de 500 personas. Había muchos testigos de la resurrección de Cristo. No había duda y no queda duda de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así es que con esto Él demuestra que Él es Dios, que Él es quien dijo ser. Número 2, ¿qué demuestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Después de la resurrección, Jesús promete que Él me va a resucitar. Mire, ese no es un gran consuelo para usted. Si Él resucitó, eso quiere decir que yo también voy a resucitar, porque Él lo prometió. No me voy a quedar en la tumba, no me voy a quedar muerto. La muerte no es el fin para los hijos de Dios. La muerte es solamente una transición de esta vida a la vida eterna. Es lo que la palabra de Dios nos promete. Él ha resucitado, Él ha demostrado que tiene el poder sobre la muerte y ahora tiene el poder para dar vida, porque fue y vino, nos demostró que la vida después de esta vida existe, porque estuvo allá y luego regresó. Así que la promesa de la resurrección es que la muerte para usted y para mí no es el fin. La muerte para nosotros es solamente una transición para la vida eterna. No tenemos por qué temer a la muerte, porque la muerte es un pase a la eternidad, a la presencia con nuestro Señor Jesucristo. Y algún día moriremos, pero vamos a resucitar. La muerte no será el fin para nosotros. Jesús dice que si confiamos en Él, la muerte no será el fin para nosotros, solamente será una transición para la vida eterna. Juan 11:25 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Dice, aunque muera, vas a vivir. Esta es una gran promesa para nosotros, ¿verdad? Si Jesús no hubiera muerto hace más de 2000 años y si Él no hubiera resucitado, no tendríamos la esperanza de que nosotros tampoco, de que nosotros resucitaremos algún día. No lo podríamos hacer, no tendríamos, porque Él no probaría nada, pero Él lo hizo. Y ahora nosotros sabemos que tenemos esa promesa porque Él lo ha hecho. Jesús probó que hay vida después de la muerte. Primera de Corintios 6:14 dice: con su poder Jesús resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Así es que la resurrección, la salvación, la entrada al cielo no es algo que nosotros podemos ganarnos, es algo que Dios nos ha querido dar a usted y a mí, es por gracia. Por último, primera de Pedro 1:3 y 4, por último este punto, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado la vida eterna. Ya no hay nada que podamos hacer para perderla, ya no se puede perder. Él nos ha reservado en el cielo una morada eterna y no hay nada ni nadie que nos la pueda quitar. Podremos perder muchas cosas, podemos perder nuestra familia, podemos perder nuestra salud, podemos perder nuestro dinero, podemos perder hasta el pelo, pero nunca vamos a perder la salvación que Él nos ha dado. Es un regalo gratuito. Dios ya pagó por ella, ya está ahí reservada en el cielo para usted y para mí. Y entonces Él lo prometió, dice: yo lo voy a resucitar. Entonces tenemos dos cosas que hemos visto hasta ahora. La primera es que Él ha demostrado con la resurrección que Él es Dios. Y la segunda cosa que Él nos demuestra es que Él nos va a resucitar. Así como Él resucitó, usted y yo algún día vamos a resucitar. Y por último, vamos a meditar que con la resurrección, yo tengo el poder de la resurrección a mi disposición. Dios nos ha dado ese poder, ha dejado ese poder, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, está disponible para usted y para mí. Mire, mucha gente hoy en día cree en las pruebas de la resurrección. Mucha gente acepta las promesas de la resurrección, de que algún día vamos a resucitar, pero muy poca gente está experimentando, o muy poca gente estamos experimentando realmente el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Vivimos vidas cristianas muy superficiales, muy débiles espiritualmente, desanimados todo el tiempo, arrastrando la cobija todo el tiempo. No estamos experimentando el poder de la resurrección en nuestras vidas. Creemos que Él es Dios, creemos en lo que Él promete que nos va a resucitar, pero no estamos experimentando ese poder de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo vidas cristianas derrotadas,
Cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos de estar viviendo en victoria, porque Él venció el pecado, Él venció la muerte. Ahora usted y yo somos libres y no hay condenación para nosotros. Vivimos como desgraciados cuando tenemos la gracia de Dios en nosotros. Vivimos sin poder cuando tenemos el poder de Cristo en nosotros. Muy poco tenemos acceso a ese poder de Dios. Por eso siempre la vida, miren, como resultado vivimos una vida frustrada. ¿Por qué frustrada? Porque hay cosas que yo quiero cambiar y no puedo, porque quiero hacerlas con mi poder. No uso el poder de Dios, no confío en el poder de Dios. Dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué yo no puedo y por qué fracaso? Porque lo intento hacer con mis propias fuerzas. Trato de vivir la vida, trato de cambiar, trato de ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre por mí mismo. Y así no se puede. Quiero dejar un vicio, una adicción, y por mí mismo no se puede, es imposible. Yo necesito el poder de Dios en mi vida. Y luego otra cosa de hacer las cosas por mí mismo, viene el cansancio, porque estoy haciendo las cosas con mi propia fuerza y eso me va a desgastar. Yo no tengo el poder para hacer todo lo que yo tengo que hacer, como para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para vencer el pecado, para derrotar al maligno en mi vida. Y luego otra cosa, viene el miedo. El miedo porque hay cosas que yo no puedo controlar, están fuera de mi capacidad. Yo tengo que aceptar que yo soy incapaz de cambiar las cosas, no puedo controlar. Solamente Cristo puede hacer, solamente Dios puede hacer las cosas que yo no puedo. Y luego el fracaso. El fracaso es cuando damos lo mejor de nosotros y aún así las cosas no salen bien. ¿Quién de nosotros no lo ha intentado? Ha dado lo mejor y al final de cuentas te das cuenta que no lograste nada. Estás como al principio. Hemos fracasado porque nuestros mejores intentos no son nada comparado con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dejemos de confiar en nosotros y empecemos a utilizar el poder de Dios en nuestras vidas. Él lo tiene para nosotros. Segunda de Corintios 5:15 dice: y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ya no tenemos por qué vivir por nosotros mismos ni para nosotros mismos. Ahora vivimos para Él y por Él. Confiemos y entreguemos nuestra vida a Él. Si queremos tener disfrutar de una vida que está controlada por el poder de Dios, tenemos que estar conectados a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Dice Filipenses 3:10. Dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es el poder de la resurrección? ¿Cómo eso trae poder a mi vida? Primero, Él es el poder que yo necesito para dejar atrás el pasado. El pasado nos arrastra. Hemos vivido a veces vidas tormentosas y hemos hecho cosas terribles y el pasado nos persigue con culpa, con vergüenza, con temor y no podemos dejarlo atrás. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo puede hacer la diferencia. Solo Cristo puede enmendar los errores que usted y yo hemos cometido. Nosotros solamente nos llenaremos de remordimientos y de culpa y de vergüenza. Pero Cristo puede romper esas cadenas. Cristo puede hacer un cambio en nuestras vidas. Aunque hay dolor, aunque hay culpa, hay rencor, hay malos hábitos, hay complejos en nuestra vida, Él puede darnos un mejor futuro. Él puede dejar atrás el pasado, Él puede romperlo y darnos algo mejor, pero solamente con el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes han intentado hacer esto por sus propias fuerzas? Has querido cambiar, has querido mejorar, has querido olvidar, has querido perdonar, pero no has podido, porque por tu poder solamente, dijimos ahorita, vas a tener frustración, cansancio, miedo y no vas a cambiar nada, no vas a lograr nada. Necesitas el poder de Dios y necesitamos el poder de Dios para comenzar de nuevo. Solamente Cristo puede darle a nuestra vida borrón y cuenta nueva. Solamente Él puede hacer la diferencia. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo necesito el poder de Dios para continuar, para seguir adelante. Hemos visto tantas personas tirar la toalla, cansarse y salirse del camino y perder el rumbo porque han luchado con sus propias fuerzas. Necesitamos rendirnos al poder de Cristo y necesitamos el poder de Dios para cambiar en nuestras vidas. Por sí solos no podemos, necesitamos la ayuda de Él. Ahora, ¿cómo yo tengo ese poder de Cristo en mi vida? ¿Cómo yo puedo experimentarlo?
Efesios 3, 19 al 20 dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios está ahí. No lo vamos a tener si nosotros no lo obtenemos. Dice que podemos lograr mucho más, siquiera de lo que hemos podido imaginar. Necesitamos hacerlo. ¿Cómo yo puedo obtener entonces ese poder de la resurrección en mi vida? ¿Cómo yo puedo tener el poder de Cristo en mi vida? Primero, 3 cosas que les voy a decir. Pónganme mucha atención. Si no me entendió lo demás, yo quiero que usted entienda esto y responda a esto. La primera cosa que usted tiene que hacer si quiere experimentar el poder de la resurrección en su vida, hay que aceptar las promesas de Dios para usted. Dios ha hecho unas promesas y ha hecho una en especial, y esta es la que usted tiene que aceptar. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Tú quieres ser salvo? Tienes que creer en tu corazón que Jesús fue levantado de la tumba, que Él resucitó, que Él no se quedó ahí, que Él es Dios, que Él es quien dijo que era. Tienes que creer eso, tienes que creer en Él, aceptar esas pruebas que vimos ahorita de que muchos testigos lo vieron y que Él está vivo, Él está en el cielo, está esperando por nosotros. Tengo que aceptar que Jesús no mintió, que Él dijo la verdad, que Él dijo ser Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Y eso es la verdad, eso es cierto, tengo que creer eso, tengo que aceptarlo, que Él vino a morir en mi lugar, que Él vino a tomar, a pagar el precio que yo tenía que pagar. Él lo hizo por mí, yo tengo que aceptar eso. Y luego, segunda cosa, creo en la promesa de Dios para mí. ¿Cuál es esa promesa? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Usted tiene que creer que Jesús vino a darnos vida eterna. Él vino a hacer eso. Él vino a salvarnos de la condenación que nos estaba esperando. Él vino a rescatarnos. Él vino a resucitar nuestra vida espiritual. Él vino a resucitarnos de la muerte espiritual y llevarnos a la vida eterna. Yo tengo que creer que la muerte no es el final para mí. La muerte es solamente una transición. Y que si yo creo en Él como mi único Salvador, yo voy a ir a su presencia. Y luego, por último, yo tengo que usar el poder de Dios para mi vida. Segunda de Corintios 1, 8 y 9 dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Mira, este es un pasaje bien hermoso. Aquí nos está diciendo que Él puede levantar aquello que estaba muerto. Pero ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede dar vida? Dice aquí, todo esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Cuando mi confianza está en Dios y no en mí, las cosas van a ser diferentes. Y a veces Dios nos permite momentos duros, momentos difíciles en la vida. ¿Sabes para qué? Para que dejemos de confiar en nosotros y empecemos a buscar a Dios. Yo tengo que confiar mi vida a Él. Yo tengo que entregarle mi vida a Cristo. Es la única manera de experimentar el poder de Dios en mí, de experimentar cambios, de que Dios sea Dios en mi vida. Yo tengo que dejarlo entrar, tengo que recibirlo a Él. Es la única manera de vencer las dificultades de esta vida, conectándome al poder de Dios. Las aflicciones nos capacitan para humillarnos ante Dios. Y a veces Dios las va a permitir. Y va a ser necesario pasar momentos duros, difíciles, para poder demostrarnos que nosotros no somos los del poder, que el poder está en Dios. Solo hay una condición para esto. Tenemos que admitirlo. Tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Tienes que recibir ese poder de Cristo. Tienes que recibir, tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que recibirlo en tu corazón. Si tú haces eso, el Espíritu de Dios vendrá en ti. Si tú crees esto, si tú aceptas esto, Dios va a hacer la gran diferencia que tú no has podido hacer en tu vida.
Lograrás lo más grande que Dios quiere hacer con esta resurrección, con esta muerte, con este sacrificio que Él vino, darte vida. Él quiere darte vida. Mira, lo bonito de aceptar, de creer las promesas, de recibir a Cristo en tu corazón, no solamente que recibes el perdón de tus pecados, recibes vida eterna. No solamente recibes un cambio en tu manera de vivir o de actuar, o se rompe tu pasado y se rompen las cadenas del pecado, sino que recibes vida eterna. La muerte no es el fin para ti. Tienes que entregarte a Cristo. ¿Te gustaría darle tu vida hoy a Cristo? ¿Te gustaría entregarle tu corazón? ¿Te gustaría que ese sacrificio de Cristo fuera para ti y pudieras experimentar la salvación y hacer a un lado la condenación que hay sobre ti? Dice la palabra de Dios que Él vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del pago de nuestro pecado, de la condenación que había sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Nosotros íbamos derecho al infierno a pagar nuestro pecado. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Él no quiere que todos vayamos, que perezcamos, sino Él quiere que nos arrepintamos y que vengamos a Él, entreguemos nuestra vida a Él. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría recibir ese sacrificio de Cristo por ti en la cruz? ¿Te gustaría hacerlo realidad? ¿Te gustaría conectarte al poder de Cristo? Dejar de intentar por ti mismo y dejar ahora que Cristo obre en ti. No solamente, como te digo, cambie tu vida aquí en la tierra, sino esto cambia tu vida para la eternidad. Estamos hablando de una decisión, la decisión más importante que puedes hacer en tu vida. No estamos hablando de dónde vas a trabajar, qué vas a comer, con quién te vas a casar, dónde vas a estudiar. Estamos hablando de tu destino eterno, después de esta muerte. Dice la Biblia que solamente hay dos lugares, el infierno y el cielo. Y hoy con esta decisión tú puedes determinar a dónde vas a ir, si al cielo o al infierno. Él dijo lo que les decía ahorita en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, no vaya al infierno, sino tenga vida eterna, que vaya al cielo. Solamente tienes que creerlo. Voy a hacer una oración. Y haz esta oración ahí en silencio, ahí donde tú estás. Créelo, con fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer que esto es real. Y óralo de corazón. Y pídele a Dios que entre en tu corazón. Ora conmigo. Y repite después de mí ahí en silencio. Si quieres hacerlo en voz alta, hazlo. Y dile, querido Dios, hoy has tocado mi corazón. He entendido ese sacrificio tan grande que hiciste por mí. He entendido que ahora tú tienes el poder para dar vida porque tú venciste la muerte y resucitaste al tercer día. Yo creo en ti. Estoy cansado de luchar por mí mismo, de intentarlo por mis propias fuerzas. He fracasado, me he cansado, me he frustrado y no he logrado nada. Yo necesito que tú obres en mí. Yo creo en tu promesa. Yo acepto tu promesa. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo en ti. Yo creo que soy un pecador o una pecadora que necesita perdón, que necesita a un Salvador, que necesita a alguien más poderoso que yo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti. Entra en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si tú hiciste esa oración, me gustaría que nos avisaras, que nos dijeras. Haznos llegar algún mensaje, algún texto. En la página del YouTube viene el correo electrónico y nos gustaría que nos mandaras un texto avisándonos, diciéndonos que tú hiciste esta decisión y estaremos más en contacto contigo. Te enviaremos más material que te ayuden en tu crecimiento y en tu relación con Dios. Que Dios te bendiga. Hermanos, estamos a punto de terminar. Nos ha dado mucho gusto que hayan estado con nosotros. Fue un día especial.
El día de hoy hemos celebrado, como ustedes saben, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esto ha sido hermoso, ha sido bonito. Así es que gracias por habernos acompañado. Sigan viendo los devocionales. Estamos mandando, hoy en la mañana enviamos el último de estos días, el día de resurrección, pero mañana estaremos subiendo otros más. Véanlos, estos son mensajes cortitos, pequeños, que les damos para animarles y para mantenernos conectados. Como sus pastores estamos preocupados de su vida espiritual. No lo podemos ver, no los podemos tener aquí frente a nosotros para enseñarles y hablarles, motivarles, pero ese es el único medio que tenemos ahora. Ustedes saben, está difícil la situación ahora mismo, pero no queremos que eso nos detenga. Y si tenemos estos medios, tenemos esta oportunidad, por favor sigan, aprovechenla y compártanla con otros más, para que puedan también recibir bendición y puedan también recibir esperanza. No sé si se me pasa algo. Ahorita en un momento más, hermanos, vamos a subir el video de los niños. Tuvo mucho éxito la semana pasada, nos dio gusto. Ponga a sus hijos a verlo. A lo mejor a ellos les cuesta un poco ver todo el programa, todo el mensaje, pero este mensaje que nuestra hermana Elisa y nuestro hermano Antonio graban es de unos cuantos minutos, así es que no va a ser mucho y tiene mucha enseñanza. Póngalo, véalo usted con ellos también. Ahorita, después de que terminemos con esto, unos minutos más y subimos el video. Sigamos orando unos por otros, especialmente por aquellos que ya han perdido su trabajo. Y esta crisis se está poniendo más grave. De repente empezamos que ya iba a terminar, pero parece que esto se agrava más. No sabemos cuánto más va a durar. Pero mantengamos el contacto, hermanos. Esta semana algunos de ustedes me hablaron, yo hablé con algunos, pero sigamos manteniendo ese contacto. Llámense unos a otros, anímense unos a otros, no nos abandonemos, no nos olvidemos. No podemos reunirnos, pero eso no impide que no nos llamemos. Podemos llamarnos, un telefonazo, no cuesta nada, un texto, como quiera lo podemos hacer. Nosotros estamos haciendo lo posible de nuestra parte para mantenerlos alimentados y conectados, pero ustedes también pongan un granito de arena y sigamos apoyándonos en oración. Sigan orando especialmente por la mamá de nuestra hermana Eunice. Ella sigue en el hospital. Oren por ella, está solita, nadie puede entrar con ella ni visitarla, pero sigan orando por ella. Así es que me parece que eso es todo. No sé si se nos pasa algo más. Nos vemos el viernes a las 6 para la reunión de oración. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, familia, amigos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.